Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús de Samaria para Galilea. Jesús mismo había atestiguado: un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le pedía que bajase a curar a su hijo, que estaba muriéndose. Jesús le dijo: si no ven signos y prodigios, no creen. El funcionario insiste: Señor, baja antes que se muera mi niño. Jesús le contesta: anda, tu hijo vive. El hombre que creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría y le contestaron: ayer a la hora séptima lo dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que a esa hora Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó en él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Señor nos da la gracia de estar en esta Santa Eucaristía y poder acoger y recibir a estos niños y jóvenes de este colegio, el Escorial, que nos acompañan en esta Santa Eucaristía. Y creo que la palabra de Dios es una palabra demasiado diciente para todos nosotros, pero creo que especialmente para ellos, que normalmente pasan por etapas a veces un poco complejas, difíciles, como las que hoy están viviendo muchos de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Yo creo que todos nosotros, incluso los adultos que estamos aquí, algún día hemos pasado por momentos de crisis en la fe. Yo creo que todos en algún momento le hemos preguntado y le hemos pedido a Dios signos, pruebas para poder creer en Él. El que diga que no, me atrevería a decir que puede ser un mentiroso, porque en la vida, en cualquier circunstancia, cuando vivimos momentos mucho más difíciles, en el momento de la muerte de nuestros seres queridos, en el momento de la enfermedad, cuando pasamos por momentos de prueba mucho más difíciles. Yo me imagino, muchachos que están en esta Santa Eucaristía, que ustedes se enteraron la semana pasada de lo que sucedió con la muerte de este niño en Fusagasugá. ¿Sí escucharon en las noticias? Bueno, ¿qué pasó? El mismo padrastro lo mató. En esos momentos, cuando uno encuentra situaciones como estas, uno pregunta: ¿y Dios dónde estaba en ese momento? Porque quisiéramos una prueba de esa existencia de Dios. Quisiéramos un signo, algo mucho más palpable, que nos ayudara a nosotros a entender el porqué de las situaciones, el porqué de la enfermedad, el porqué de la guerra, el porqué de la violencia, el porqué de los asesinatos, el porqué del abuso de los niños, el porqué de tanta violencia en contra de la humanidad. Y todo esto, pues quisiéramos nosotros
tener una respuesta, y ojalá que fuera una respuesta que viniera desde Dios. Pero esto que nosotros vivimos ha pasado a lo largo de la historia. Nosotros no somos los primeros que nos hacemos esta clase de preguntas. Nosotros no somos los primeros que dudamos. No es, queridos jóvenes, que usted es tan inteligente que se ha hecho esa pregunta. No, a lo largo de la historia nos la hemos hecho en diferentes momentos. ¿Y qué es lo que nosotros encontramos como respuesta? Que todo llega a tener una raíz, y esa raíz está en las malas decisiones de nosotros, los seres humanos. No es porque Dios quiera el mal, no es porque Dios quiera el sufrimiento, no es porque Dios quiera la enfermedad, no es porque Dios quiera la muerte. Todo está en el corazón del hombre y en las decisiones equivocadas que nosotros los seres humanos tomamos. Los más grandecitos que pueden estar aquí en esta Eucaristía han empezado a estudiar no solamente las ciencias sociales, sino también dentro de las ciencias humanas, como lo podemos encontrar desde la filosofía, desde la historia, y muchos que se han podido preguntar sobre la existencia de Dios, sobre la existencia de Dios. Y hermanos, todos han llegado a un límite, que después de ese límite lo han llamado el trascendente, el demiurgo, el ordenador, el absoluto, el motor inmóvil, para decir que hay una realidad de trascendencia en la cual todo ser humano hace referencia. Importante que nos cuestionemos, pero también importante que también le demos cabida a aquello que es lo más trascendente. Les decía cómo la palabra de Dios se ilumina. Miren, el Señor había hecho un primer signo en Caná de Galilea. Había transformado las tinajas de agua en vino en esas bodas de Caná. Hoy el Señor vuelve a Galilea y hay un papá, este funcionario real, que tiene a su hijo muy enfermo. ¿Y qué es lo que va a este papá a pedirle al Señor? El Señor dice: ustedes me piden signos, ustedes me piden milagros para poder creer. Eso pasaría a un segundo plano si nosotros somos capaces de tener una fe mucho más cimentada, abierta, para poder conocer lo que Dios hace de cada día de nuestra vida, el mejor milagro. Cada día que yo me despierto, cada día que me levanto, cada día que llega el pan a la mesa, la posibilidad, como les decía en el momento del acto penitencial, esa posibilidad que ustedes tienen de la formación, de la educación. Ustedes piensan que sus papás, con todo el respeto, van a trabajar a rascarse el ombligo. Van a trabajar, se esfuerzan, hacen grandes sacrificios, y todo eso son signos, todo eso son milagros que el Señor hace. Las situaciones que nosotros no queremos ver, nosotros no queremos entender. Creemos que el conocimiento científico es Dios y que el conocimiento científico tiene la última palabra, y es lo más equivocado. Ustedes lo saben. También la ciencia tiene un límite, y hay cosas inexplicables que ni siquiera la ciencia nos da una respuesta. Yo quisiera invitarlos en este día, así como el Señor le dice a este funcionario real: tu hijo vive. Y él va y le pregunta a sus criados y a todos los que estaban: ¿en qué momento empezó la mejoría? Dicen: en la hora séptima. Le dicen a él, y él dice que en ese momento era cuando Jesús le había dicho que su hijo vivía. Yo les invitaría en el día de hoy: abramos la mente, seamos inteligentes de verdad. La persona inteligente canaliza todo el conocimiento y descubre
que el conocimiento no tiene la última palabra. Seamos lo suficientemente abiertos a la trascendencia para poder ver cada día los milagros que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros y en la vida de la familia. Dejemos siempre de encontrar a Dios como el culpable de todo lo catastrófico, cuando muchas veces somos nosotros los que con nuestra responsabilidad y con nuestros actos y nuestras malas decisiones somos nosotros los que hemos llegado a producir tanta maldad en la humanidad. La maldad no hay que buscarla fuera de nosotros, hay que buscarla dentro. Y las personas de dentro, de su corazón, es donde sacan o lo bueno o lo malo. Y por eso cada día tenemos que buscar que Dios pueda estar dentro del corazón de nosotros, dentro de nuestra vida, para que nuestros actos, nuestras acciones, nuestras palabras broten de la bondad que puede haber en el corazón de cada uno de nosotros. Pidámosle esto al Señor, que nos abra el entendimiento, que nos haga inteligentes de verdad, que abra nuestros ojos, que abra nuestros oídos, para que podamos nosotros presenciar lo que Dios hace cada día en la vida de cada uno de nosotros. Y termino con esto que se los digo a todos ustedes, pero especialmente a estos niños y jóvenes. Porque usted deje de creer en Dios, Dios no dejará de existir. Porque usted no crea, Dios no dejará de existir. La vida da muchas vueltas, muchas vueltas. Usted puede ser en este día el más rebelde, el más incrédulo, pero la vida nos da muchas vueltas y después de tantas vueltas volvemos de donde nosotros habíamos venido, porque Dios no dejará de existir porque usted deje de creer en Él. Que el Señor nos ayude. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.